Compañeros, un fallo, entiendo, sin precedentes que aplicó el Tribunal Oral 4 de Morón, 20 años de prisión, con la firma de los jueces Roberto Torti, Rodolfo Castañares, Verónica Vanessa Jerez, por abuso sexual con acceso carnal sin contacto físico y a través de medios digitales. Es la primera vez que se conoce una sentencia de estas características para este abuso digital que tuvo como víctima una menor que fue justamente víctima desde sus 12 años y con un imputado que la abusó sexualmente, según esta definición del tribunal, durante 3 años consecutivos desde un penal. De hecho, fíjate, esta foto muestra cómo el fiscal de la causa, uno de los fiscales, Claudio Oviedo, participa de un allanamiento en el penal de Florencio Varela para constatar la prueba. ¿Qué es lo novedoso? Esto justamente, que se aplica una condena similar al abuso sexual con acceso carnal cuando en realidad se trató de un abuso sexual vía digital. Qué bárbaro, es innovador. Mi pregunta es, y se la vamos a trasladar seguramente al fiscal, si esto puede caerse o no a una instancia superior. Si te agarra un tribunal de casación y te dice esto no existe en la ley, o esto es una interpretación, o esto es novedoso y lo sostengo y lo confirmo como fallo. Porque no existió, de acuerdo a la constancia, un abuso sexual carnal, que es la pena de 20 años de prisión en el Código, y el tribunal lo que dijo es igual. Dijo, aunque no haya abuso sexual carnal, el daño que le generaron a esta menor durante 3 años es similar a un abuso sexual en términos carnales. Vamos a saludar al fiscal Claudio Oviedo, que está en comunicación telefónica con nosotros. Doctor Oviedo, ¿cómo le va? Sergio Lapegüe es mi nombre, estoy aquí con Mauro Zeta. Un gusto. Buenos días, Mauro. Buenos días, Sergio. ¿Cómo están ustedes? Gracias. Igualmente. No, por favor, gracias a usted por atendernos, doctor. Le quiero preguntar primero, ¿cómo empieza toda esta investigación? ¿No? ¿A partir de qué? ¿Cuál es el puntapié inicial? Bueno, comienza a partir de que una docente, a quien yo le quisiera dedicar la primer columna de reconocimiento, mirá. Y no solo de reconocimiento, sino de agradecimiento, es quien escucha a esta niña que le pide ayuda. Mirá vos, qué y bárbaro. ella va a dar los pasos con las demás autoridades, con la familia recurre a nosotros y ahí se activa, digamos, los procedimientos que utilizamos en estos casos para vehiculizar la investigación. Pero primero se inicia por ahí. Qué bien, ¿no? Con una docente. Por eso hay que estar atentos, ¿no? Ese es el absolutamente. tema. Esto es fundamental y es tan importante esto como la significación jurídica que después les ¿Y qué cuenta, doctor, la menor normal. en esa primera instancia cuando ustedes toman la causa con los otros fiscales? ¿Qué es lo que cuenta? ¿En qué contexto imaginamos cámara Gesell? ¿Qué puede revelar ella que es tan importante para esta sentencia? Lo que ella cuenta, su desahogo, es que desde hacía 3 años, cuando ella tenía 12, la había captado una persona a través de un falso perfil, que ella descubre luego que no era un adolescente, con el que se comienza configurando el delito que se conoce como grooming. Sí. Todo comenzó por ahí, la captación con un fin, con un delito de cometer un delito contra la integridad sexual. Sí. Luego eso escala a imágenes y ahí, en ese sentido, Mauro, escuchando cuanto decías antes respecto de el acceso carnal, lo hubo en este caso, porque justamente la significación jurídica del caso es que el autor logra el quebranto de la víctima y someterla a su voluntad al punto que hace que ella sea quien, con distintos elementos, comete el delito del acceso carnal. Claro, o sea, y ella sacaba fotos y se la mandaba a él. Sí, exactamente. No es una cuestión, no quiero hacer una significación morbosa en el relato de cuánto se hizo. Pero era lo que pasaba, exactamente. Y eso se equipara con el abuso sexual carnal, doctor, dice usted, y la sentencia dice lo mismo. Sí, se equipara y además es la interpretación, entiendo que... Es innovador, Es innovador, pero entiendo que es el reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad. O sea, hoy la tecnología, como todos sabemos y lo repetimos y ustedes lo dicen habitualmente, irrumpe de una manera en nuestra vida que los criminales sexuales también la utilizan como su vehículo. ¿Y este delincuente dónde estaba? Él estaba deteninido en la unidad de... Florencio Varela. No, de Campana. Ah, de Campana, mirá. La historia es mucho más compleja con él. Él estaba detenido desde el año 2008
cuando Sí. lo habíamos descubierto en el año 2008, la fiscal Cecilia Corfield, que integraba el equipo de nuestra fiscalía, recibe una denuncia de padres de un colegio Ah, donde lo habían descubierto él sacando fotos en la puerta lo de ese mismo, colegio. o sea, digamos, En otra modalidad. no, chicos, también es otra lo mismo. modalidad. Remontémonos al año 2008. 2008, claro, que no había 2008. tantas redes como ahora. Exactamente. Solamente en aquel tiempo Messenger era como Increíble. un medio de comunicación o de mensajes que él se valía y Sí. que era una novedad porque en esa comunidad donde él vivía había llamado mucho la atención cuando él sacó fotos en la puerta de un colegio. Y varios alumnos se quejaban de que había una persona que los trataba de comunicar. Bueno, quiero ser breve en eso para no explayarme tanto Sí, sí. por el tiempo, pero eso dio lugar a una investigación donde el juez de garantías, Alfredo Mid, haciendo lugar a un pedido de la doctora Sí. Corfield, allana la casa, le secuestra dispositivos y encontramos todo un archivo de menores desnudas de distintos colegios de ¡Qué la zona. locura! Y ahí fue detenido y digamos, y cumple Ahí, condena de en- cuántos en- años. En ese momento hubo que ubicar a las autoridades del colegio, a los padres, a los niños en cámara Gesell y llevamos un caso a juicio donde se lo condenó a 8 años de prisión por Ya corrupción de venía con la menores. O sea, y cuando usted se entera que es el mismo tipo, ¿en qué momento se entera? Y bueno, eso pasa porque Es increíble. él después, estando cumpliendo pena de 8 años, recibe 2 condenas más porque ya desde la cárcel había hecho grooming a otros menores, uno en Ciudad de Buenos Aires, otro en Otra vez Lomas de los teléfonos Zamora. a la cárcel, ¿no? Qué va. El día que saquen los teléfonos a la cárcel, Se doctor. termina el 80% de los delitos. Por lo menos sí, ¿no? El 80% Y- seguro. Ahí estaba cumpliendo una pena única de 15 años. Estando cumpliendo la pena única de 15 años, comienza 15 años. con el contacto de nuestra... Con la chica esta víctima. de 12 años. Qué increíble. Pero ¿Cómo, ¿sabe qué? cómo está la nena ahora, no? Porque psicológicamente habrá sufrido un golpe fuerte, ¿no? Sí, preferiría No que dice. no hablemos, no Pero, nos doctor, explayemos ahí, pero pero pensaba- se recupera, Va, Se bien, se recupera. bien, bien. Pensaba en esto que pregunta Sergio. Este es un caso testigo de que no le sirvió de nada a este delincuente sexual las reiteradas condenas. Claro, Porque fue claro. incrementando el delito. Se Ahora, supone que tiene que aprender, claro, ¿no? no le pasó nada, todo lo contrario, agravó el delito. Ahora, doctor, por mi parte la última. Usted entonces dice que este fallo va a ser sostenido en las instancias superiores, es difícil hacer futurología. Pero te agarra un juez de la vieja escuela judicial y te dice, yo no tengo acá abuso sexual con acceso carnal en términos clásicos. Pero le da otra pena. la ¿Te da de una grooming. pena a un delito mucho más bajo? ¿Puede pasar esto, que lo bajen a un grooming? Primero, no tengo duda de la solvencia del trabajo que realicé junto claro. con mis colegas, la doctora Monte y el doctor Pagani, que es un extraordinario fiscal que llevó el caso ante el tribunal. No tengo duda de que no va a ser cuestionado Bien. porque es sólido en sus argumentos técnicos. Bien. No innova en cuestiones que tienen que ver con una interpretación forzada. Es una interpretación a partir del reconocimiento de la víctima, de los Sí. derechos de la víctima, Bien. y se ajusta a los estándares internacionales Está a los bien. que el Doctor Estado Oviedo. argentino se ha comprometido. Así que no La última tengo duda cortita, doctor. de que no va a ser cuestionado. Me imagino que en el fallo habrán puesto que no le dejen usar un celular a este tipo, ¿no? Claro. Quiero creerlo. Esa cuestión yo creo que no fue pedida. Ah, El fue tribunal pedida. Bueno. es un punto que fue pedido. ¿Viste? Pero Entiendo sí. que el tribunal no accedió en el entendimiento de que hoy no se cuenta con la herramienta jurídica, una ley vigente, Hagan la ley. que muchachos. lo habilite a imponerlo Es así. increíble esto. Pero- Y yo creo que No, yo no esto puedo. nos tiene que plantear siempre el desafío de... Que siga violando, tal vez- le dijeron. Que siga Claro. usando un celular para violar. Exactamente. Le doy 20 No, años, pero no, le dejo no. la En herramienta. 3 años vuelvo. No, porque, a ver, no, yo no lo considero de esa manera. Entiendo que está faltando una ley clara, precisa... Está bien, y pero que expresa le pongan un que cerrojo a él reglamente. en términos de aparatología celular en la cárcel, que no pueda tocar un teléfono. Es una disposición. La restricción que él va a tener es a no tener